la serie que hemos estado poniéndole pausa y cayó muy bien el tema de hoy, precisamente con el tema de la resurrección. Tiene mucho que ver. Así es que abran sus Biblias en Jeremías capítulo 6. Y este es el versículo en el que hemos basado esta serie de pláticas. Jeremías 6:16 dice: así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él. Hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. Léanlo conmigo en voz alta, por favor. Dice: así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. Dios estableció, hermanos, estas sendas por las que el hombre, el ser humano, la creación debía caminar desde el inicio de la creación. Sin embargo, la reacción de la humanidad siempre ha sido la respuesta que encontramos aquí, que el pueblo de Israel dijo en ese tiempo: no andaremos. El Señor les dice: este es el camino que deben de seguir. Y el pueblo decía: no, el camino que yo tengo es mejor. El camino que me enseñaron los filisteos, los amorreos, los jebuseos, a mí se me hace mejor. Así es que yo prefiero caminar por el camino que me enseñaron otros y no por el camino de Dios. Sin embargo, todos esos caminos, hermanos, siempre, invariablemente nos van a llevar a la desgracia. Son caminos que nos alejan constantemente de Dios y de la perfecta vida que Él diseñó desde el principio de la creación. Para todos los temas de la vida, para todo lo que necesitemos hacer a lo largo de nuestra vida, hay un camino marcado por Dios. Todo, nuestra relación matrimonial, nuestra relación con los hijos, nuestra relación con la iglesia, con la sociedad, en el trabajo, nuestra relación entre unos y otros, familiares, para todo hay un camino trazado por Dios. No hay nada nuevo debajo del sol, decía Salomón en Eclesiastés. Así es que Dios trazó sendas para que nosotros camináramos por ellas, sendas que nos iban a llevar a la vida y a la vida eterna que Dios nos prometió. Pero el ser humano decidió no caminar por los caminos de Dios. Se le hizo fácil despreciar lo que el Señor había preparado y las consecuencias, por supuesto, no se hicieron esperar. A través de los profetas en el Antiguo Testamento, constantemente llamaba, como en este caso con Jeremías, al pueblo de Israel, al pueblo escogido, para que volvieran a caminar por esos caminos de santidad, esos caminos de perfección, para que pudieran sobrevivir en medio de un mundo de idolatría, de destrucción, de maldad. Pero el pueblo constantemente se desviaba de esos caminos. Había momentos, hay flashazos, ¿verdad?, a lo largo de la historia bíblica, donde ellos reconocían la necesidad de Dios, cuando estaban en graves problemas, cuando estaban siendo amenazados. Entonces sí se acordaban de esos caminos y venían y adoraban y buscaban a Dios y hacían sacrificios y juraban que se iban a portar bien y que le iban a enseñar a sus hijos. Pero pasaba el problema, pasaba el conflicto y se volvían a olvidar del Señor. Todo el libro de Jueces es un ciclo de 300 años en que Dios levantaba un juez y los liberaba de mano de los madianitas, de los moabitas, de todos los moradores de alrededor. Y cuando ese juez estaba arriba, todo el mundo se portaba bien y la tierra estaba en paz y Dios los bendecía. Pero se moría el juez, inmediatamente el pueblo se desviaba y empezaba a hacer otra vez lo malo delante de los ojos de Dios, hasta que Dios levantaba nuevamente un juez que los volviera a traer a su redil. Después de los jueces vienen los reyes y pasa exactamente lo mismo. Durante el tiempo de ciertos reyes hubo avivamiento, arrepentimiento, la gente buscaba de Dios, pero en la mayoría de los reinados no quisieron buscar al Señor. Querían hacer lo que ellos les parecía mejor de acuerdo a las costumbres de los pueblos paganos de alrededor. La vida del cristiano, hermanos, desde el Nuevo Testamento, lamentablemente no es muy diferente a lo que vemos en la historia del Antiguo Testamento.
Los evangelios, las cartas de los apóstoles, de la misma manera que los profetas de antes, constantemente están animando a la iglesia a considerar nuestros caminos, a seguir por la senda que Jesús nos vino a trazar. Pero muchas veces el cristiano, en esa comodidad, el cristiano vuelve a voltear su mirada hacia esos caminos que no son los del Señor y nos desviamos. Y hay consecuencias, y ese desvío nos provoca dolor y nos provoca angustia y provoca ruptura en las familias y provoca desgracias en medio de nosotros. ¿Por qué? Porque el Señor trazó la senda de vida. El Señor nos dijo por dónde deberíamos de caminar. El Señor nos enseñó el camino del perdón, del amor, de la paz, de la santidad, pero nosotros dijimos, no andaremos. Y entonces yo prefiero buscar mi venganza, y prefiero buscar el rencor, y prefiero desquitarme del que me la hizo, y prefiero buscar por acá, por allá, y entonces todo se vuelve otra vez un caos. Hay por lo menos 4 principios que hemos estado viendo a lo largo de esta plática para poder vivir en armonía con Dios. Pero son 4 principios que están, hermanos, desde el principio de la creación. Son 4 fundamentos que los encontramos desde que Dios creó al hombre y a la mujer y los puso en el huerto para que pudieran tener una vida de comunión con Dios. Ahora tenemos en Cristo la fuerza para poder hacerlo. La ley antiguamente no podía cumplir con estas sendas, no nos podía llevar a esas sendas, nos daba una idea. Pero en Cristo ahora, hermanos, nosotros tenemos una ventaja mucho más grande que la que tuvo el pueblo de Israel. Nosotros estamos en mucho mejor posición que lo que estuvo Israel, porque Israel solamente se podía apoyar en la ley. Israel solamente vivía de acuerdo a lo que los sacerdotes les iban diciendo. Nosotros ahora tenemos la bendición de poder ser guiados por el mismísimo Espíritu Santo de Dios. Tenemos una mejor posición, tenemos una ventaja mucho mayor que Israel. Entonces la iglesia no tiene pretexto para desviarse de los caminos que el Señor ha trazado para nosotros. Después de la resurrección de Cristo, que celebramos un día como hoy, se cumple la promesa que nos dejó en Hechos 1:8, pero recibiréis poder. ¿Recibiréis qué? Poder. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Para qué queremos el poder? Para ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El ser testigo significa, hermanos, que nosotros tenemos que vivir caminando por las sendas que el Señor nos ha trazado para que la gente pueda conocer que Jesucristo es el Señor a través de vernos a nosotros, a través de ver nuestro comportamiento. Mucha gente no va a responder a una predicación. Mucha gente no va a responder a una campaña evangelística. Mucha gente va a responder y va a conocer al Señor por lo que ve en nosotros. Y para mucha gente no habrá más Biblia que lo que vea en la vida de cada uno de nosotros como cristianos. Así es que tenemos ahora nosotros el poder que el pueblo de Israel no tuvo. Nosotros tenemos el poder del Espíritu Santo sobre nuestra vida para ser los testigos que Dios quiera. Vamos a ver otra de estas sendas. Ya vimos las 2 primeras. Bueno, el primer tema fue el proceso para poder regresar a estas sendas. Y la primera senda de la que hablamos fue la senda de la obediencia, ¿verdad? Lo pueden ver en YouTube, ahí está la plática. La segunda senda de la que hablamos fue sobre la unidad matrimonial, cómo se establece un matrimonio y cómo Dios lo forma dentro de un ambiente totalmente de santidad. De esta senda de la unidad matrimonial se va a derivar lo que veremos, si Dios quiere, la próxima semana, lo que es el concepto de familia. ¿Cómo entra el concepto de familia? Una cosa es el matrimonio y otra cosa es ya la familia. Dios también establece una senda para constituir una familia. Lo veremos la próxima semana, si Dios quiere. Pero hoy vamos a hablar de la tercera senda, y esta es la senda de la redención.
la senda de la redención. La gran promesa que se convierte en el tema principal del resto de toda la Biblia. La promesa que daría la esperanza a la humanidad hasta nuestros días y hasta el fin del mundo. Pero ¿qué fue lo que pasó entonces? Porque en la plática anterior dejamos al hombre muy a gusto con su mujercita, estaban muy padre trabajando ahí en el huerto, cosechando, labrando, poniéndole nombres a los animalitos de la creación. ¿Y qué fue lo que sucedió entonces? ¿Por qué la cosa iba tan bien? Y de pronto, el capítulo 2 de Génesis termina de esta manera, versículos 23 al 25, dice, dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, y esta será llamada varona porque del varón fue tomada, ¿verdad? Amor, te prometo mi amor y mi fidelidad y mi lealtad por el resto de mis días, porque tú eres la luz de mis ojos, eres el queso de mi quesadilla, tú eres lo máximo para mí. ¿Alguien le dijeron así? No del queso, lo del amor de mis amores, ¿verdad? Y yo te prometo, y el día de la boda, ¿verdad? Y prometes, y los ojitos, ¿verdad? Sí, prometo. Y lo tomas como, sí, y lo vas a cuidar, sí. Y ahora que ronca ya no lo quieres en la cama. Ahora que ya se subió de peso, dices, ay, ya no te puedo cargar, mi amor, como antes. Esto será llamada varona, porque del varón era un idilio, era una cosa que ni las novelas turcas, estaba preciosa la cosa. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, hace la declaración ahí, Moisés, ¿verdad? Bien, escribiendo ahí. Y estaban ambos, como dicen en Sonora, bichicoris, estaban desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Eva no le estaba diciendo, y esa barriga tú, y esas estrías tú. Estaban los dos, tal cual. Y no, oiga, era una situación de perfección preciosa. No sabemos cuántos años duró, no lo dice la Biblia literalmente. ¿Cuántos años duró esa vida sin pecado? Quizás pudieron haber sido unos cuantos años, 2, 3, 5, quizás decenas de años. Recordemos que Adán vivió 930 años, de acuerdo a lo que dice Génesis 5:5. Adán vivió 930 años. Y el tercer hijo, Set, porque los dos primeros se acuerdan lo que pasó, lo vamos a ver la próxima semana. Tiene a Caín y Abel, pero el Caín, le da, se acabó el asunto ahí. De Caín no quisieron saber más. Así es que el tercer hijo, de donde viene la descendencia, nace cuando Adán tenía 135 años de edad. Nace Set. Así es que pudo haberse una vida muy completa como la de nosotros. A lo mejor ellos pudieron, Adán y Eva, haber vivido 20 años de matrimonio feliz y contento. ¿Cuántos tiene aquí 20 años de matrimonio? 20, ¿quién da más? 20, 1, 2, 3. 30 años, 40, 50. Ay, Simón, ya casi le caes. 60, ya es muy raro que un matrimonio ahora tenga 60, Raúl. 60, los hermanos Aguilar. Un aplauso, los hermanos Aguilar son los que más aguante han tenido. Y mírenos, ahí están juntitos. Bueno, no, la hija está en medio. Reprende eso. 60, no sabemos cuánto tiempo Adán y Eva vivieron esa vida perfecta, en santidad, en una comunión perfecta con Dios. 40, 50, 60, 70 años, no sabemos, no lo dice la Biblia. Sin embargo, inevitablemente se acaba el capítulo 2 y empieza el capítulo 3 de Génesis. Y dice el capítulo 3 de Génesis, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto.
Fíjense lo que dijo la serpiente. ¿Alguien vio la película El libro de la selva? La original, la viejita, ¿se acuerdan de la víbora? ¿Qué Dios os ha dicho? No comeréis. Y la mujer le respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto que está en el árbol de en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente le dice a la mujer: no moriréis, tontita, no os preocupéis, sino que sabe Dios. Lo de tontita lo puse yo, no está en la Biblia. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. No sabemos, porque no está especificado ahí en la Biblia, si la serpiente estaba dentro del huerto o si la mujer salió del huerto hacia el campo y ahí se encontró a la serpiente. La pregunta es: ¿cómo llegó la serpiente a la tierra? ¿Qué hace ahí la serpiente? Bueno, no nos vamos a distraer mucho en eso. Creo que alguna vez ya les prediqué acerca de eso. Si alguien tiene curiosidad, lea el capítulo 28 de Ezequiel y el capítulo 12 de Apocalipsis. Satanás estaba ocupando el cuerpo de ese animal de la creación para comunicarse con la mujer. Y Satanás engaña a la mujer, la convence, y entonces viene la caída que arrastra a toda la humanidad, y no solamente a la humanidad, sino a toda la creación. Las consecuencias del pecado, hermanos, arrastraron todo lo que había sido creado sin maldad y en completa santidad y perfección por Dios. Así es que inmediatamente, en el mismo momento de la caída del hombre, Dios marca una senda que iniciaría su recorrido a lo largo de los siguientes miles de años. Versículo 14. Jehová Dios le dijo a la serpiente, del capítulo 3 de Génesis: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y el versículo 15, Génesis, al principio de la Biblia, apenas empieza a desarrollarse la vida en el planeta, pero ya se traza la senda de lo que sería la redención. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente, le dice a Satanás, y la simiente suya. Esta simiente, la simiente de la mujer, la simiente de la humanidad, un ser humano, te va a pegar, te va a dar un golpe mortal en la cabeza, aunque tú le vas a herir en el talón, en el calcañar. De este versículo, hermanos, 15, se desprenden las tres verdades que marcarían la senda de la redención desde el mismo momento en que el hombre pecó y se apartó de Dios. En ningún momento Dios desamparó a su creación. En ningún momento, a pesar de que pecaron, a pesar de que desobedecieron, en ningún momento Dios renegó de su creación. En ningún momento. Lo primero que Dios hace es les pone túnicas. Sacrifica un animal y les pone túnicas de pieles para que no se avergüencen de estar desnudos. Dios inmediatamente toma la iniciativa de proveer redención para el ser humano. La iniciativa es de Dios. Dios es el que lo hace. Dios es el que la mandó. No somos nosotros. La primera verdad, hermanos, dice que habrá un redentor. La enemistad entre la mujer con la serpiente marcaban el inicio del camino de una redención, lo que significa que alguien tenía que pagar el precio para que la humanidad pudiera recuperar su estatus de santidad y comunión con Dios. El hombre había pecado.
tendría que ser un hombre también el que redimiera. Gracias, mijo. ¿Se esperan a que me acabe mi esta? Ahorita me la tomo. Gracias, Nathan. El hombre había pecado y tendría que ser un ser humano también, un descendiente de la humanidad, el que redimiera a la humanidad de ese pecado. ¿Por qué? ¿Por qué? Y hermanos, esto es bien importante que lo entendamos como personas, como cristianos. Cuando Dios creó a Adán, si se acuerdan de la narración, la vimos la semana antepasada, Dios toma barro con la tierra, ¿verdad? Y forma al hombre. Y una vez que ya tiene el modelo, ¿qué es lo que hace Dios? Sopló en él aliento de vida. No lo hizo con las aves, no lo hizo con las bestias del campo, no lo hizo con los reptiles, no lo hizo con las bestias del campo. Al único que le sopla aliento de vida es al hombre. Una vez que Dios había dado su aliento de vida, esa creación no se podía destruir. Esa creación no podía echarse a un lado. ¿Por qué? Porque ya tenía el aliento de Dios. Así es que esa misma creación que ya tenía el aliento de Dios, pero que había decidido desobedecer y pecar, esa misma creación tendría que tener la responsabilidad de regresar nuevamente al estatus de santidad. Así es que tendría que ser un descendiente de la primera pareja para que pudieran entonces haber santidad. Romanos 5:18, fíjense bien lo que dice. Romanos 5:18. Así que, como por la transgresión de uno, refiriéndose a Adán, vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, refiriéndose a Jesús, vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, de un ser humano, de un hombre, los muchos serían constituidos justos. Y nosotros hemos sido hechos justos gracias a este hombre. ¿Cuántos dicen amén? Gracias a este segundo Adán. Una vez que el pecado había contaminado la santidad de Dios, tenía que iniciarse el proceso de la redención. Pero ese plan debería de mantenerse en secreto, y esto se pone emocionante. Romanos 16 termina la carta a los romanos, Pablo diciendo una revelación, soltando una buena bomba ahí. Dice Romanos 16:25, y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Esto está más emocionante que la película de Mario Bros. Watch this. Dios mantuvo, hermanos, en secreto cómo se iba a llevar a cabo la senda de la redención para toda la humanidad. Dios no lo reveló desde el principio. Después de Génesis 3:15, Dios hace el plan y lo mantiene oculto. ¿Quién iba a ser el redentor? ¿Quién iba a ser esa simiente de la mujer? No lo dice Dios todavía. Mientras tanto, mientras esto sucede, se empieza a establecer la figura de los sacrificios que se hacían con mucho cuidado, con liturgia, con mucha seriedad, que se requería para que el pueblo pudiera entender lo importante y necesario que era el ministerio de la redención, a través del derramamiento de la sangre de un cordero en pago por los pecados del pueblo. Pero para ese tiempo Satanás andaba vuelto loco, porque Satanás andaba por todos lados. ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será el que Dios ya tiene planeado? Pero este secreto de la redención, hermanos, se mantenía oculto, oculto.
Esta figura se establece desde el sacrificio de Abel, el hijo de Adán, ¿verdad? Que viene a presentar su ofrenda, su animal. Y ese sacrificio, como dice Hebreos, la sangre rociada de Abel habla mejor, se perpetúa por las siguientes generaciones. Pasan muchas generaciones, hasta que en Egipto, antes de salir a la tierra prometida, después de 400 años de esclavitud, el pueblo de Israel tiene que celebrar la Pascua. ¿Y qué es lo que hacen para evitar que el ángel de la muerte llegue a las puertas de sus casas? ¿Qué es lo que hicieron? Rociaron sangre, sacrificaron un cordero perfecto, ¿verdad? Y la sangre de ese cordero la pusieron en los dinteles de sus puertas. Así es que cuando el ángel de la muerte iba pasando por toda esa región, donde veía la sangre de ese cordero, el ángel de la muerte pasaba de largo. Y todas las casas de los egipcios hubo gran destrucción. Esta es la primera señal de redención por medio de la sangre para obtener la libertad de la esclavitud del pecado. ¿Están conmigo todavía? Ahí va la historia. Una vez ya en el tabernáculo en el desierto, cuando Moisés levanta el tabernáculo, ahí se dan todas las reglas, las leyes para hacerlo como un simbolismo más profundo y por medio de sacerdotes escogidos por Dios, pero siempre recordando en ese simbolismo que un cordero perfecto enviado por Dios en forma de hombre sería usado para la redención de la humanidad. Por eso, cuando Juan el Bautista ve a Jesús que viene para ser bautizado, dice en Juan 1:29, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y Juan el Bautista dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Satanás dice: ¿what? ¿Qué dijo Juan? Este es. Después de 5,000 años de estar buscando y esperando, este es. El concepto de redentor lo vemos de una manera preciosa, hermanos. En el libro de Ruth, ¿se acuerdan de esa historia de Ruth? Cuando Noemí reconoce que Boaz, un pariente de ellas, es el que les puede redimir. Ruth 2:20 dice: sea él bendito de Jehová, pues que no ha rehusado a los vivos su benevolencia que tuvo para con los que han muerto, refiriéndose a sus esposos. Después le dijo a Noemí: nuestro pariente es aquel varón y uno de los que pueden redimirnos. Había un motivo de redención. Este libro de Ruth es precioso porque ahí está el pariente redentor, una figura de lo que Cristo iba a hacer por nosotros. Boaz entonces se convierte en el redentor, es quien rescata de la situación en la que se encontraban a Ruth y a Noemí. Si no fuera por el redentor, ellas habrían continuado en una vida de pobreza. Sin embargo, Dios provee un rescate a través de este hombre llamado Boaz. ¿Qué tiene que ver con esto? Es una figura de lo que Cristo estaba haciendo. Era una figura solamente de lo que Dios estaba ya programando en ese plan de redención. El pecado de Adán y Eva al desobedecer a Dios requería una senda de redención que empezaría desde aquel mismo día y fue trazado hasta el día de hoy. Era necesario que hubiera un redentor, es lo primero que debemos reconocer. Lo segundo que tenemos que reconocer, y no nos perdamos la historia, todavía está ahí, es que ese redentor tenía que ser humano 100%. Génesis 2:15 dice: entre tu simiente y la simiente tuya. Aquí está hablando de dos simientes: la simiente de Satanás y la simiente de la mujer. ¿Siguen conmigo? Despierten porque esto se pone bueno. En este momento de la historia, hermanos, Génesis 3:15, empieza ahí la lucha entre el bien y el mal, entre la mentira y la verdad, entre la luz y las tinieblas. La simiente de la serpiente antigua, que serían los que menciona Pablo en Efesios 6:12, que dice que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra, ahí va la simiente de Satanás, principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo,
huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esta simiente de maldad se encargó de usar, primero que nada, a Caín, el hijo de Adán y Eva, para sembrar en él la simiente de pecado y de maldad, y que se convirtiera en homicida y ser expulsado. Pero la simiente de pecado va con él, y la simiente de maldad se empieza a extender por toda la humanidad, que empezaba a crecer. Se necesitaba un redentor que fuera humano, pero tenía que ser perfecto. Por otro lado, la lucha sería contra la simiente de la mujer, con la descendencia, empezando por su hijo Set, porque a Abel se lo echaron y Caín ya andaba por ahí de malo. Así es que empieza con Set. Y Génesis 5 nos da toda la genealogía de lo que fue sucediendo. Y viene Enos y Cainán y Enoc y Matusalem y Lamec y Noé. Y con Noé viene una esperanza, ¿verdad? Dios lo llama para que antes del diluvio construya el arca y se salve la humanidad. Y solamente se salvan 8 personas, nada más. Y a lo mejor Satanás decía, se me hace que Noé es el redentor, y lo quiso destruir. Y quiso que Noé no hiciera lo que tenía que hacer. Quería impedir la obra, pero no era Noé el redentor. Noé solamente era un facilitador de que el plan de Dios siguiera adelante. Y Noé rescata a 8 personas. La maldad y el pecado vuelven a florecer después de que termine el diluvio. Y entonces hay que llamar a Abraham para que se salga de su tierra y de su parentela, se santifique, se aparte y que vaya a establecer un pueblo nuevo. Y entonces Satanás dice, es Abraham, el redentor que estoy buscando para destruir. Y va y lo engaña, pero no era Abraham, no era Abraham. Y entonces viene Isaac y viene Jacob y viene José y sus hermanos, y se empieza a formar un pueblo para arropar a la simiente que necesita llegar. Pero pasan 400 años y el pueblo vive en esclavitud, hasta que son liberados por mano fuerte de Moisés, que les da las leyes de Dios. Y Satanás dice, Moisés, este es, vamos sobre Moisés. Y resulta que Moisés tampoco era el redentor que se esperaba. Así es que aunque Moisés levanta su tabernáculo, ordena sacrificios para poder obtener la tan ansiada redención, pero es algo temporal, porque se corrompen, se desvían, se olvidan de Dios, y por eso Dios los guarda, los bendice, los prospera, los alienta una y otra vez, que no se olviden de su propósito de redención. Pero la simiente de la mujer del huerto se empezaba a debilitar. Y llega el tiempo de los jueces, y llega el tiempo de los reyes, y en medio de los reyes se levanta un hombre llamado David, conforme al corazón de Dios. Y Dios le dice a David en 2 de Samuel 7:16, y será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu trono, y tu trono será estable eternamente. Dios le confirma a David que él es parte de la simiente, pero él no es el redentor. Israel no entendió la importancia de ser la simiente de la redención y se aparta de Jehová. Fueron exiliados, arrasados, pero siempre se mantuvo el linaje humano que Dios había prometido y que era necesario, porque por un hombre entró la muerte y por un hombre tenía que entrar la vida eterna, como dice 1 Corintios 15:21. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. ¿Siguen ahí? ¿O ya los perdí? Espérense, todavía no acaba la historia. Pasan los años y la línea sigue. Mateo capítulo 1 empieza a narrar cómo sigue la línea. Se pierde la línea del linaje real de David. Ya no hay reyes después de que llegan de la deportación, pero la línea de sangre sigue todavía caminando a lo largo de 400 años más, hasta llegar a un pequeño pueblo llamado Belén de Judá, donde nace un bebé de una mujer que no había conocido varón, sino que concibió por medio del Espíritu Santo y por un descendiente directo de aquella mujer que fue engañada en el huerto de Edén.
un hombre llamado José, el carpintero de Galilea. Y entonces el secreto que estuvo guardado desde el principio de la historia, hermanos, dice Romanos, queda revelado. Y entonces Satanás lo sabe. Satanás se da cuenta, este es el que ando buscando. Y cuando llegan los magos buscando al rey que hay que adorar, la simiente de Satanás en la persona de Herodes, dice, cuando lo encuentren, dígame quién es, para que yo también vaya y lo adore. Quería destruirlo desde bebecito lo quería destruir. El plan de Dios estaba ya trazado, hermanos, y nada lo iba a detener. Cuando Dios establece un plan, nada lo detiene. Cuando Dios dice que algo va a hacer, Dios lo va a hacer, no te quepa la menor duda. Dios lo va a llevar a cabo. Dios había trazado ese plan. Así es que cuando Jesús, después de la declaración de Juan, que les dije hace ratito, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y en cuanto Jesús es subido del agua, Jesús se va al desierto a orar. Y entonces dice Satanás, ahora es cuando. Aquí es donde yo lo voy a hacer. Aquí es donde yo lo voy a destruir. Y voy a ver si es cierto que este es el producto de la simiente que le va a derrotar. Y entonces Satanás le pregunta a Jesús, si eres el Hijo de Dios, 3 veces. Si eres el Hijo de Dios, Satanás quería saber si él era el que había esperado por 5,000 años. Y lo quiso engañar. Lo quiso engañar como engañó a la mujer en el huerto. Lo quiso engañar como engañó a Abraham. Y le dijo a Abraham, tu mujer no te va a dar un hijo. Dios te mintió. Y Abraham cayó en el engaño. Y Abraham tuvo que sufrir las consecuencias de su desobediencia y de su incredulidad a Dios. Pero Satanás lo engañó. Satanás engañó a David. Y le dijo, mira esa mujer. Y la codició y la deseó y mandó matar a su marido para quedarse con la mujer. Y se volvió en un asesino, aparte de adúltero. David lo engañó a Satanás. Y entonces llega y dice, a este también lo voy a engañar. Si eres hijo de Dios, entonces di que estas piedras se conviertan en pan. Y Jesús le dice en perfecta santidad, escrito está. Jesús contestó con la palabra que dio vida en la creación, con la misma palabra que dijo, hágase la luz, y la luz se hizo, con la misma palabra que dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Con la misma autoridad le dice, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Satanás se espanta. Ah, caray, este me salió respondón. Y lo lleva a un pináculo del templo y le dice, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará para que tu pie no tropiece en piedra. Y Jesús vuelve a tomar su autoridad y le dice, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. ¡Wow! Este me está costando trabajo, dice Satanás. La simiente de maldad contra la simiente de la mujer, una lucha de cuerpo a cuerpo. Lo llevó a un monte y le mostró todos los reinos de la tierra. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Y Jesús le dice, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y Satanás dijo, este es el que estaba esperando. Este es del que Dios me dijo en Génesis 3:15, este es. Y desde entonces empezó a buscar la manera de cómo destruirlo, de cómo derrotarlo. Un ser humano perfecto. Aún así, Satanás se las ingenió y lo llevó a la cruz.
y lo puso en una cruz. Pero Jesús derrota la misma cruz y lo ponen en una tumba, y Jesús derrota a la tumba y a la muerte y se levanta victoriosamente y le asesta el golpe mortal del que se habló en Génesis 3:15. La simiente, este ser humano perfecto, te va a dar un golpe mortal en la cabeza. Y dice Colosenses 2:15, y despojando a los principados y potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Un ser humano perfecto, sin mancha, sin pecado, de la simiente de la mujer, había llevado a cabo el plan de redención. Y entonces viene la tercera verdad, hermanos, sobre esta senda antigua de la que no debemos de salirnos jamás, de la que no debemos de cuitear, de la que no tenemos que decir, no andaremos por ahí, porque la historia ya está escrita. Y el Señor estableció que esta simiente iba a derrotar a esa serpiente por toda la eternidad. La historia, hermanos, de nuestra redención ya fue escrita. No estamos a la deriva. No estamos viviendo a ver cómo nos va. Ay, a ver si Dios se apiada. Hermanos, no estamos caminando a la deriva. Nuestra historia ya fue escrita hasta el final. No estamos esperando a ver qué va a pasar. No estamos esperando a ver si la promesa de Génesis 3:15 se cumple o no. Ya fue cumplida. Y para los que lo dudan, aquí está ya escrita la parte final de nuestra historia de lucha contra el pecado y el inicio de la vida eterna en la perfecta armonía que Dios preparó desde el inicio de la creación, cuando dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Apocalipsis 12:7 dice: después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, las dos simientes, pero no prevalecieron, ni se halló lugar ya para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, la serpiente que había estado en el huerto, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles, su simiente, fueron arrojados con él. Entonces, dice Juan, oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad ¿de quién? De nuestro Redentor, de aquel que venció la muerte, de aquel que se enfrentó a esta serpiente antigua y lo derrotó. La autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche, el que te hacía sentir culpable después de haber hecho algo malo, después de haber pecado y te sentías culpable, miserable. No era Dios. Era Satanás que te quería engañar. Era Satanás que quería que dudaras de la gracia y la misericordia de Dios. Era Satanás el que nos engañaba, el que decía: Dios no te va a perdonar. No tienes lugar en el reino de Dios. Mira lo que hiciste. Mira de dónde estabas. Mira lo que has hecho. El acusador. El acusador. El que te hacía sentir todo el tiempo que no eras digno. El que te quería hacer sentir que eras culpable, que eras reo de muerte. Y quería opacar la gracia y la misericordia de Dios sobre tu vida. El acusador. Versículo 11 dice: y ellos, ¿quiénes son ellos? Nosotros. Ellos le han vencido ¿por medio de qué? Por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Nosotros le hemos vencido por medio de la sangre del Cordero.
Nosotros no podemos enfrentar a Satanás, hermanos. Nosotros no podemos enfrentar al acusador. No podemos enfrentar al engañador. Nosotros no podemos. Tiene que ser por medio de la sangre del Cordero. Tiene que ser por medio de Cristo. Él es el que lo derrotó. Él es el que lo exhibió en la cruz. Él es el que lo despojó, no nosotros. Yo no puedo hacer nada para luchar en contra de Él. Yo tengo que refugiarme detrás de Cristo. Yo tengo que refugiarme en la sangre del Cordero para poder entonces enfrentar las acusaciones que el diablo tiene para nosotros. La senda de maldad termina, hermanos, en este capítulo de Apocalipsis. Los caminos del pecado al final llegan a su destino, al infierno, y la senda antigua de la redención triunfa nuevamente con todos los creyentes que se aferraron a la sangre de Cristo y que en un punto de sus vidas decidieron caminar por la senda antigua de la redención. Por eso les digo, hermanos, no podemos apartarnos. No podemos apartarnos porque nuestra historia ya está escrita. Porque la historia ya está determinada. Tenemos que mantenernos en esta senda porque nosotros estamos incluidos en estos versículos de Apocalipsis. Por eso es que no podemos darnos el lujo de desviarnos. No podemos salirnos, no podemos apartarnos. Cristo es el que nos da la redención. Mucha gente, muchos creyentes a lo largo de la historia se aferraron a la sangre de Cristo a pesar de que les costó la vida físicamente. Muchos de ellos murieron, pero murieron confesando a Cristo como Señor y Salvador. Caminaron por la senda antigua de la que hablaba el profeta Jeremías, del camino angosto, como lo llamó el mismo Jesús, y de los caminos de vida del que hablaron los apóstoles cuando estaban en el aposento alto esperando la promesa, y recordaron la palabra en Hechos 2:28, me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo en tu presencia. Nuestra historia, hermanos, de lucha con el pecado tiene un fin. Yo quiero que te vayas con esto en tu corazón hoy. Nuestra historia de lucha con el pecado, contra la enfermedad, contra la maldad, contra la tristeza, contra las cosas que no nos gustan en la vida, contra las tribulaciones, todo eso ya tiene un final escrito. Y al final, el Señor te llena de gozo. Y al final, tus lágrimas son enjugadas. Y al final, la senda de vida nos espera permanentemente. Y la simiente del diablo, el diablo que los engañaba, fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Pero la senda de vida que trazó Dios, hermanos, desde que el hombre fue destruido de su gloria, no tendrá fin. Será como dice el libro de Proverbios 4:18, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Perfecto. Si quieren pasar, hermanos, de la alabanza, vamos a ministrar y vamos a tomar la cena del Señor. Hermanos, nuestra historia está escrita. No necesitamos de adivinos, no necesitamos de profetas, no necesitamos que nadie nos esté dando fechas o que nos quieran espantar con eventos catastróficos. Nuestra historia ya está escrita y sellada en el plan de redención de Dios. Apocalipsis 21:1 dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos,
y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Pero mientras llega este momento, hermanos, tenemos que regresar a la senda de la redención, a vivir de acuerdo a la redención que fue ganada para nosotros solamente por gracia. Como estamos estudiando en Gálatas, no tenemos nada que hacer nosotros más que recibir la gracia de Dios, aceptarla y vivir de acuerdo a esa gracia. Pónganse de pie, hermanos.